El polvo arremolinaba alrededor de las botas de Jack Thornton mientras guiaba a su caballo por el angosto paso del cañón, con el sol de Arizona golpeando sin piedad sobre su gastado sombrero. Llevaba 3 días cabalgando sin descanso, de regreso de una venta de ganado en Cedar Ridge, con las alforjas pesadas por el dinero que mantendría su rancho a flote una temporada más. La sequía había sido brutal ese año, y cada dólar contaba. A sus 38 años, Jack había construido su vida alrededor de la soledad, alrededor del ritmo sencillo de trabajar la tierra y cuidar su pequeño rebaño. Se había convencido de que la soledad era simplemente otra parte de la frontera, como las tormentas de polvo y los inviernos fríos. Al rodear una curva cerca del arroyo del hombre muerto, lo escuchó. Una voz de mujer, débil y desesperada, que llamaba desde algún lugar más allá de las rocas. Jack detuvo su caballo, y su mano se movió instintivamente hacia el rifle en la silla. Los bandidos no eran raros en estos parajes, y una mujer llorando podía ser señuelo para una emboscada. Pero algo en esa voz, algo crudo y genuino, lo hizo desmontar con cuidado y avanzar hacia el sonido. La encontró desplomada contra una roca, el vestido rasgado y cubierto de polvo, el cabello oscuro apelmazado de sudor y sangre. No tendría más de 25 años, con rasgos delicados que hablaban de una vida muy alejada de ese paisaje hostil. Al verlo, sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Por favor, susurró, con la voz quebrada. Por favor, ayúdeme. Jack se acercó con cautela, escudriñando el área en busca de señales de peligro. Su pierna izquierda estaba torcida en un ángulo antinatural, claramente rota, y había cortes y moretones en sus brazos expuestos. Sin caballo, sin provisiones, sin agua. No habría sobrevivido otro día aquí. ¿Qué ocurrió?, preguntó, arrodillándose a su lado mientras sacaba ya su cantimplora del cinturón. Ella bebió con avidez, con el agua escurriéndose por la barbilla. La diligencia, logró decir entre sorbo y sorbo. Atacada hace 2 días. Los demás, todos están muertos. Uy. Caí. La mandíbula de Jack se tensó. La banda del Cañón Carmesí llevaba meses aterrorizando el territorio, y la ley parecía impotente para detenerlos. Había oído hablar del asalto a una diligencia, pero no se había dado cuenta de que fue tan cerca de sus tierras. Voy a entablillarte esa pierna, dijo, con voz suave pese a su rudeza. Va a doler. Ella asintió, mordiéndose el labio mientras él trabajaba. A su favor, apenas emitió un sonido, aunque Jack podía ver las lágrimas correr por su rostro. Cuando terminó, la levantó con cuidado, sorprendido de lo liviana que era, de lo frágil que se sentía entre sus brazos. Ardía de fiebre. Hay una cabaña a unas 2 millas de aquí, dijo. Te llevaré allá. Bajamos esa fiebre y después pensamos en el resto. Me llamo Eleanor, susurró ella contra su pecho mientras la cargaba hacia su caballo. Eleanor Ashford. Jack Thornton, respondió él, acomodándola delante de él en la silla. Agárrate bien, Eleanor. Yo te tengo. El trayecto a la cabaña fue una agonía, cada sacudida la hacía gemir a pesar de sus esfuerzos por ser valiente. Jack se encontró hablándole, contándole sobre su rancho, sobre las rocas rojas al atardecer, sobre cualquier cosa para mantenerla consciente y concentrada. Para cuando llegaron a la pequeña cabaña, ella entraba y salía de la conciencia. Durante 3 días, Jack la atendió como si fuera lo más precioso del mundo. Le limpió las heridas, cambió los paños empapados de fiebre sobre su frente y le dio caldo cuando ella podía tomarlo. Nunca había sido hombre de rezar, pero se descubrió susurrando palabras desesperadas a un Dios del que no estaba seguro de que escuchara. Algo en esa mujer, esa extraña que había irrumpido en su vida, había abierto una parte de su corazón que él creía muerta años atrás. A la mañana del 4.º día, la fiebre de Eleanor finalmente cedió. Despertó para encontrar a Jack sentado junto a su improvisada cama, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, el rostro demacrado por el agotamiento. Te quedaste, dijo ella en voz baja. No iba a dejarte, respondió él, con una leve sonrisa asomando a sus labios. Me diste un buen susto.
Mientras Eleanor se recuperaba a lo largo de las semanas siguientes, entre ellos se fue tejiendo un vínculo que ninguno de los dos podía explicar del todo. Ella le habló de su vida en Boston, del matrimonio concertado del que huía cuando la diligencia fue atacada, de unos padres que la veían como una mercancía más que como una hija. Jack compartió historias de su propio pasado, la esposa que había perdido durante el parto 10 años atrás, el bebé que nunca llegó a respirar, cómo había sepultado su dolor en el trabajo duro y el aislamiento. Pensé que corría hacia la libertad. Dalló a Eleanor una tarde mientras se sentaban afuera viendo el atardecer pintar el desierto en tonos de oro y carmesí. Pero solo estaba corriendo. No sabía lo que quería, solo lo que no quería. ¿Y ahora?, preguntó Jack en voz baja. Ella se volvió a mirarlo, con los ojos claros y seguros. Ahora lo sé. Pero su paz se hizo añicos cuando 3 jinetes aparecieron en el horizonte una tarde. Eleanor los reconoció de inmediato. El jinete del frente era Marcus Blackwood, el hombre con quien sus padres la habían prometido, un acaudalado magnate ferroviario con fama de conseguir lo que quería mediante la intimidación y la fuerza. A sus flancos iban 2 pistoleros a sueldo. Eleanor Ashford, llamó Blackwood al desmontar, su traje caro luciendo absurdo en el polvoriento patio del rancho. Sus padres han estado muy preocupados. Es hora de volver a casa y cumplir con sus obligaciones. No voy a ningún lado con usted. Dalló Eleanor, acercándose más a Jack. Estoy exactamente donde he elegido estar. Los ojos de Blackwood se entornaron y luego se posaron en Jack con desprecio. Ha estado cobijando a mi prometida, ranchero. Eso le va a costar caro. Ella no es un hada, dijo Jack con calma, con la mano apoyada en el cinturón de la pistola. La señora ha dejado clara su elección. Una elección que no tiene derecho a hacer, se mofó Blackwood. Su padre y yo tenemos un contrato. Ella me pertenece, pagué por ella. Eleanor sintió entonces algo que surgió en su interior, una fortaleza que no sabía que poseía. Se había pasado toda la vida siendo moldeada según las expectativas ajenas, pero esas semanas con Jack le habían mostrado lo que significaba ser vista como una persona completa, valorada por algo más que su nombre o las conexiones de su padre. Quítatelo, dijo de pronto, con voz firme y serena. Tiró del collar caro que llevaba al cuello, el que Blackwood había enviado como regalo de compromiso. Por favor, quítatelo. Jack se quedó inmóvil, comprendiendo el peso de lo que ella pedía. No se trataba solo de una joya. Era Eleanor eligiendo deshacerse del último vestigio de su vida anterior, haciendo una declaración que no tendría vuelta atrás. Sus dedos fueron delicados al desabrochar el collar, dejando que los diamantes captaran la luz una última vez antes de que Eleanor lo tomara y lo arrojara a los pies de Blackwood. Ahí tiene su pago, dijo ella. Considere el contrato anulado. No me voy, y no soy suya. Nunca lo fui. El rostro de Blackwood se puso morado de rabia. Se van a arrepentir los dos. Haré que quemen este rancho hasta los cimientos. Los arruinaré. Salga de mis tierras, dijo Jack, con voz de hierro. Y no vuelva. Los 2 pistoleros se removieron incómodos, con las manos acercándose a sus armas, pero algo en los ojos de Jack los hizo vacilar. Era un hombre que había sobrevivido solo en territorio hostil durante años, que había enfrentado sequías, enfermedades y desesperación. No le temía a 3 hombres con más dinero que juicio. Tras un largo y tenso momento, Blackwood volvió a montar su caballo. Esto no ha terminado, escupió. Sí, dijo Eleanor en voz baja. Sí ha terminado. Vieron a los 3 jinetes desaparecer en el desierto. Jack se volvió hacia Eleanor y vio que temblaba levemente ahora que la confrontación había pasado. ¿De verdad te quedas?, preguntó, apenas atreviéndose a creerlo. Si me aceptas, respondió ella. Sé que no soy muy buena ranchera, y apenas sé cocinar, y probablemente soy más problema de lo que valgo. Jack la besó entonces, cortando sus palabras, volcando en ese único momento 10 años de soledad y 3 semanas de amor creciente. Cuando por fin se separaron, los dos lloraban. Eleanor Ashford, dijo él, con la voz ronca de emoción.
¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa de verdad esta vez? No por ningún contrato ni obligación, sino porque te amo y no puedo imaginar mi vida sin ti. Sí, susurró ella. Sí, 1000 veces sí. La boda fue sencilla, celebrada en la pequeña iglesia de Silver Ridge con apenas un puñado de testigos. Eleanor llevó un vestido de algodón simple, tan diferente de la seda y el encaje con que había crecido, y nunca se había sentido más hermosa. Jack vistió su mejor ropa de domingo, con las manos temblando al deslizar una sencilla alianza de oro en su dedo. En los años que siguieron, el rancho Thornton creció y prosperó. Eleanor demostró tener un don para la cría de caballos, convirtiendo un modesto negocio secundario en el establo más respetado del territorio. Se enseñó a sí misma a leer la tierra, a entender los ritmos de las estaciones, a trabajar junto a su esposo como verdadera socia. Jack aprendió a abrir de nuevo su corazón, a reír con libertad, a confiar en la felicidad. Nunca volvieron a saber de Marcus Blackwell. Los padres de Eleanor enviaron una carta exigiendo que regresara. Ella la devolvió sin abrir. Algunos puentes estaban destinados a quemarse. En una tarde cálida, 5 años después de aquel día fatídico en el cañón, Jack y Eleanor se sentaron en el porche viendo a su hija de 3 años perseguir mariposas en el jardín, mientras Eleanor apoyaba una mano en su vientre hinchado, sintiendo las patadas de su segundo hijo. El atardecer pintaba el cielo en los colores que Jack le había descrito una vez mientras ella combatía la fiebre y el miedo. ¿Lo lamentas alguna vez?, preguntó Jack, como hacía a veces. ¿Haber dejado aquella vida por esta? Eleanor miró sus manos encallecidas, su vestido sencillo, su hogar modesto pero feliz, y luego al hombre a su lado, el hombre que le había salvado la vida de más maneras que una. Jack Thornton, dijo, tomando su mano. Aquella no era mi vida. Esta sí lo es. Me enseñaste la diferencia entre sobrevivir y vivir. Me mostraste lo que significa ser elegida, no por lo que puedes dar, sino por quién eres. Cada día que despierto aquí, te elijo a ti. Elijo lo nuestro. Elijo la vida que hemos construido juntos. Eso no es sacrificio. Es el regalo más grande que me han dado. Él la atrajo hacia sí, besándole la coronilla, aspirando el aroma de su cabello, aún maravillado por el giro del destino que los había unido en el paisaje áspero e implacable de la frontera. Habían encontrado algo precioso y raro. Un amor construido no sobre la obligación ni la conveniencia, sino sobre la elección, sobre verse el uno al otro plenamente, sobre elegir quedarse cuando quedarse era difícil. Mientras las estrellas comenzaban a asomar en el cielo que oscurecía, y la risa de su hija resonaba por todo el rancho, Jack susurró un gracias a ese mismo Dios del que una vez había dudado. Porque a veces, en los momentos más inesperados, en los lugares más improbables, la gracia llega polvorienta y desesperada, pidiendo ser salvada. Y en el acto de salvar, uno descubre que ha sido rescatado.